Bendiciones a todos mis amados hermanos y hermanas en el reino. Reciban mis saludos en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Hoy estaremos compartiendo con ustedes un tema bien interesante que lleva como título El lenguaje del reino. En el capítulo 14 del libro de Primera de Corintios, en el verso 40, vemos al apóstol Pablo exhortando a la iglesia, recomendándoles que todo debe hacerse decentemente y con orden. Allí, aunque el apóstol se está refiriendo con más énfasis a cómo se debía atender la manifestación de los dones espirituales en la iglesia, al usar en la expresión la palabra todo, esta es una palabra genérica que incluye todas las cosas, entre eso nuestro lenguaje. Antes de enfocarnos en el tema específico del lenguaje y los textos referentes a este, notemos que el apóstol Pablo en los versículos 10 y 11 del mismo capítulo 14 de Corintios dice: tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así que Pablo deja por entendido la diversidad de idiomas, la importancia de su significado y el valor de las palabras. Cabe destacar que desde el tiempo de la edificación de la Torre de Babel existen diversos tipos de lenguaje, es decir, idiomas. Génesis 11. La forma de expresarse que vemos en el Génesis se le llama lengua, la acción de este lenguaje. En la actualidad, esta idea se conoce de tres maneras diferentes, tales como, primero, el idioma. El idioma es la lengua propia de un pueblo o nación, o varios pueblos o naciones. Como tal, el idioma es un sistema de comunicación lingüístico que puede ser tanto oral como escrito y se caracteriza por regirse por una serie de convenciones y normas gramaticales que garantizan la comunicación entre las personas. De allí que idioma y lengua son términos sinónimos. En el mundo existen aproximadamente entre 6.000 y 7.000 idiomas. Sin embargo, los tres más hablados son el chino mandarín, el español y el inglés. Segundo, el lenguaje. Es un sistema de signos a través del cual los individuos se comunican entre sí. Estos signos pueden ser sonoros, como el habla, corporales, como gestos o lenguajes de señas, o gráficos, como la escritura. Por extensión, se usa también la palabra lenguaje para referirse a todo tipo de sistema de señales que permiten comprender un determinado asunto o transmitir un mensaje. Por ejemplo, el lenguaje musical, el cual tiene un sistema de escritura propio. En términos generales, se puede decir que la función del lenguaje es posibilitar la comunicación entre los sujetos, sea que se trate de ideas, sensaciones o sentimientos. El lenguaje colabora de esta manera al aprendizaje socializado y la construcción de una cultura común. Como fenómeno humano, algunas características del lenguaje son las siguientes. Es una capacidad innata del ser humano, por lo tanto es universal, es racional. El lenguaje es aprendido en el seno de una cultura o por medio de la experiencia, resulta de un proceso de codificación, surge de la convención social y al mismo tiempo requiere de una convención para ser comprendido. Se expresa mediante sonidos, signos gráficos o signos corporales. Permite intercambiar información entre dos o más individuos. Es flexible, es decir, se modifica según las transformaciones en el entorno social. Tercero, el dialecto. En lingüística, la palabra dialecto hace referencia a una de las posibles variantes de una lengua. En concreto, sería la variante de una lengua asociada con una determinada zona geográfica. Una vez mencionadas estas tres formas de expresión a través del cual el ser humano se comunica, que en concreto se resume en lenguaje, vemos claramente que esta va más allá de la palabra hablada, aunque esta es la principal al momento de expresarnos. Asimismo, entendemos que de la misma manera
Como todas las naciones del mundo tienen su forma de comunicarse a través del lenguaje que los identifica, el reino de Dios tiene su propio lenguaje que lo hace diferente al mundo, aunque estemos en el mundo. El lenguaje del reino de Dios es firme. Mateo 5:37. El lenguaje del reino de Dios es decente y para edificación. Efesios 4:29. El lenguaje del reino de Dios es hermoso. Proverbios 10:20. El lenguaje del reino de Dios es medicina. Proverbios 12:18. El lenguaje del reino de Dios es vida. Proverbios 15:4. El lenguaje del reino de Dios es sincero. Efesios 4:25. El lenguaje del reino de Dios es prudente. Santiago 1:26. El lenguaje del reino de Dios es vida eterna. Juan 6:68. El lenguaje del reino de Dios es que abunde entre nosotros su palabra. Josué 1:8. Nuestros temas de conversación siempre deben estar enfocados en el reino de Dios. Hechos 1:3. Quien habló para ustedes, Johnson Rodríguez, embajador del reino, invitándoles a conocer nuestra página web www.johnsonrodriguez.com.